el calendario cristiano. El calendario cristiano no le hace caso al calendario secular. En el calendario secular, como dijo Freddy en la alabanza, hoy es el último domingo de un mes llamado noviembre, que es el 9º mes del calendario romano, pero le agregaron dos meses más, que julio y agosto, en honor a Julio César y Augusto César. Todo tiene que ver con el poder, el narcisismo, el ubicar al hombre, al poderoso en el centro. El calendario cristiano no tiene nada que ver con eso. Por eso que raro es, ¿cómo va a comenzar el último domingo de noviembre el calendario cristiano? ¿Por qué? Porque el calendario anual cristiano comienza con el Adviento, que son 4 domingos antes de celebrar la Navidad. Y lo hacemos en preparación. Preparamos nuestro corazón. Nos preparamos nosotros para celebrar este gran acontecimiento que cambió a la humanidad, que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en ese espíritu vamos a comenzar hoy. Si gustan ponerse de pie para leer al profeta Isaías, capítulo 2. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes, será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos, y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él buscará entre las naciones, y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Vengan ustedes, los de la casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Esta es palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Puede sentarse. El profeta Isaías, él predicó en toda su vida, 50 años de predicación, de profecía, y él existió y ministró y profetizó 7 siglos antes de que Jesucristo naciera, viniera al mundo. Lo hermoso de Isaías que él, su profecía la hacía a manera de poesía, usaba la poesía como la manera de profetizar. Precioso el libro de Isaías. Les recomiendo que en este mes que nos queda antes de Navidad esté usted leyendo Isaías. Después de Cristo, después que vino Cristo y comenzó la iglesia, Isaías llegó a ser el profeta preferido de los cristianos, porque vieron allí en la profecía de Isaías a Cristo mismo. Y por eso que le llamaron al libro de Isaías el quinto evangelio. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego dice, el quinto evangelio es Isaías, porque habla mucho de Jesucristo. Aquí también vemos una práctica que tenían los cristianos primitivos, la cual era leer el Antiguo Testamento. Recuérdense que la Biblia está dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento. Lo más chico está aquí, el Nuevo Testamento. Es como un cuarto. Pero el resto de la Biblia, el Antiguo Testamento, los cristianos lo leían a la luz de Cristo, con el lente de Cristo. Y vieron allí, en Isaías, mucho a Cristo. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué los cristianos hacen eso? ¿Por qué hacemos esto? ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque Jesucristo lo comenzó a hacer. Cuando Él resucitó, recuerden ustedes, resucitó un domingo en la mañana. El domingo en la tarde, bueno, primero se le apareció a María Magdalena, pero en la tarde se fue caminando a una aldea llamada Emaús.
Y en el camino iban dos caminantes. Y Jesús empezó a caminar al lado de ellos y vio que estaban medio tristes, tristones. Y dice, ¿qué les pasa? ¿Qué ha pasado? Y ellos miran a Jesús sin conocer, le dicen, ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado aquí en Jerusalén estos últimos días? Y Jesús le dice, a ver, desembuchen, cuéntenme. Bueno, Jesús, un profeta de Dios, grandes milagros, nosotros pensábamos que Él era el que había de venir y salvarnos, pero sin embargo lo crucificaron, fue sepultado, y hoy es el tercer día de que eso ha pasado. Y miren lo que les dice Jesús en Lucas 24:27. Caminando con ellos y partiendo de Moisés, o sea que Él tomó el Antiguo Testamento, no tenía el libro, yo no le veo la foto del libro, ¿no? Pero de memoria, empezó por el Pentateuco, por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, el resto del Antiguo Testamento, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de Él. Es decir, que les abrió la mente y el corazón para que ellos pudieran entender a Jesús, a Él mismo en el Antiguo Testamento. Así que ahí está el lente que nosotros los cristianos usamos cuando leemos la Biblia, porque cuando nosotros leemos la Biblia, y en el Instituto Eclesial, cuando nosotros estudiamos la Biblia, no estamos estudiando información, no queremos memorizar fechas, no queremos conocer la biografía de los autores. Básicamente y fundamentalmente, cuando nosotros los cristianos estudiamos el Antiguo Testamento, es para encontrar a Jesús. Es para ver dónde está y qué tenemos que aprender de Él. Ahora, no es la única manera de leer la Biblia. Hay otras maneras, pero los cristianos no las usamos. Los judíos tienen una manera, no leen la Biblia ellos buscando a Jesús, ellos la buscan, la leen de otra manera. Pero esta es la manera en que nosotros los cristianos leemos la Biblia. Porque los cristianos decimos que las Sagradas Escrituras se cumplen en Cristo. El Antiguo Testamento anticipa lo que vendría. Los sueños, las profecías, las promesas, los ejemplos, las visiones, todo eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Así que interpretamos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, como Él lo comenzó a hacer en el camino a Emaús con sus discípulos. Y así lo hizo Pablo. Y así lo hizo Pedro, y así lo hicieron todos los autores y todos los padres de la iglesia, y así debemos hacerlo todos nosotros. El Antiguo Testamento a la luz de Cristo nuestro Señor. Esa es la práctica del cristianismo. Ahora, si cuando yo leo el Antiguo Testamento no encontramos a Cristo en algún pasaje del Antiguo Testamento, no tenemos mucho que hacer con ese pasaje. Lo podemos estudiar, lo podemos analizar, pero no podemos hacer mucho porque no vemos a Cristo. Nosotros los cristianos andamos buscando ¿a quién? A Cristo. La profecía de Isaías, 700 años antes de Cristo. Este es uno de los pasajes más populares del libro de Isaías, capítulo 2. Acabamos de leer. Los cristianos aman tanto este pasaje, y cuando lo primero que empieza a decir Isaías aquí en el capítulo 2 es lo siguiente: en los últimos días, ahora nosotros como que nos asustamos, ¿verdad? ¿Cuáles serán los últimos días? Es que, mire, a mí muchas veces me dicen, oiga pastor, no ustedes, hay otra gente, oiga pastor, las señales ya están cumplidas, ¿verdad? Ya las profecías ya se cumplieron. Y yo me quedo así, sí, pero no, pero cosas peores vendrán, dice la Biblia, dice la gente. Siempre está pensando con miedo y temor. Ya estamos en los últimos días. No pasará, dice la Biblia, esta generación. Pero eso me lo vienen diciendo desde mi abuelo, mi padre, nosotros, y van a seguir mis nietos diciendo, no pasará esta generación. Entonces tenemos un concepto equivocado de los últimos días. Para los cristianos,
los últimos días habían comenzado con Jesucristo. Cuando Isaías, 700 años antes de Cristo, dijo, en los últimos días está prediciendo la venida de Jesús. Cuando Jesús vino, comenzaron los últimos días. La era final. En esos últimos días estamos. Y luego dice, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes, será exaltado por encima de las alturas, y hacia él, dice Isaías, correrán todas las naciones. Se está refiriendo al templo. El templo estaba en un monte, en una plataforma donde se juntaron como dos montes, el monte Moria, el monte Sión, y ahí se rellenó la tierra y se hizo una plataforma que hasta el día de hoy se puede ver en Jerusalén, y allí se construyó el templo, el monte de la casa del Señor. Es ese lugar donde adoraban a Dios. Y allí, dice Isaías, vendrán los gentiles, los que no son judíos, vendrán a adorar a este monte. Dice, habla de la casa del Señor. La casa del Señor sería llamada casa de oración para todas las naciones. Así le dice Isaías, capítulo 56, versículo 7, dice, la casa del Señor, el templo del Señor, será llamada casa de oración para todas las naciones. Mire, el día de hoy uno va ahí y hay una mezquita y cuesta mucho que uno lo deje entrar, a las mujeres menos, porque los musulmanes son un poquito machistas en ese aspecto y uno tiene que estar bien con la religión. Luego afuera, en la parte oeste del muro grandote, donde está el muro de los lamentos, ahí también hay un lugar donde uno puede entrar, pero tiene que aceptar las reglas de los judíos. Tienen unos gorritos y a las mujeres les tienen unos chales. Entonces la mujer tiene que ir a la derecha y los hombres a la izquierda, separados, y se portan muchachos. Si uno puede ir a orar o a ir a meditar a ese lugar, pero no cualquiera puede entrar. De hecho, cuando nosotros fuimos, yo me metí por un tunelcito que hay donde están judíos ortodoxos leyendo la Biblia, y estaba yo ahí mirando y observando y orando también, y vino un judío ortodoxo a venderme algo. Entonces vino y quería vender, y yo le dije que no. Como no le compré, se enojó conmigo y me señaló la cruz y me dijo que me la metiera adentro. Me dijo, métetela adentro, me dice, aquí no, me dice. Entonces, cuando uno piensa en la mentalidad judía o musulmana o cualquier religión exclusivista, en que tú tienes que pertenecer y ser como ellos nada más, y luego leo Isaías cuando dice, la casa del Señor será llamada casa de oración, no para ti, no para los negros, los blancos, los amarillos, los de aquí, los de allá, los que creen así, sino casa de oración para todas las naciones. Eso iba a acontecer en los últimos días. Y Jesús lo hizo. ¿Se acuerdan cuando entró al templo y vio cómo estaban vendiendo, comprando, y la moneda y los animales allí? Y él se indignó y dio vuelta las mesas de los cambistas, y dice que las jaulas de las palomas las abrió y salieron las palomas, y él dijo, mi casa de oración será llamada, y ustedes han hecho cueva de ladrones. A eso se refería Isaías. Hoy, la casa del Señor ya no es un edificio. Ya no tenemos que ir al Vaticano. Ya no tenemos que ir al templo Bahá'í. Ya no tenemos que ir al templo de los mormones. No tenemos que ir a la catedral metodista pentecostal. Hoy, la casa del Señor no es un edificio físico, pero sigue siendo un templo. Pero un templo hecho de piedras vivas. Tú y yo somos las piedras de ese templo, como está aquí. Ahí está cada uno de ustedes. Vamos a poner el nombre un día, cada uno de ustedes. Un templo muy chulo, pero esas piedras están muertas. El edificio de Dios está vivo y nosotros somos las piedras de ese nuevo templo. Y ya no se pertenece a ese templo como se pertenecía antes. Primero por ser judío, por etnicidad. Luego por circuncidarse y luego por observar la Torah. O sea, no comer chancho, guardar el sábado y todas esas cosas que hacen ellos. No, ahora en este nuevo templo saben cómo se pertenece, por creer en Jesús, por ser bautizado y por ser leal a nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es para todas las naciones. Y comenzó en Jerusalén. Y abarca todo el mundo. Fíjense que no hay en la tierra un movimiento más hermoso, más grande, más variado, más inclusivista que el cristianismo. Porque desde el monte de la casa del Señor, desde Jerusalén, dijo el profeta, irá a todas las naciones. Muchos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él dice aquí, Él. ¿Quién es Él? Él. Dios, Yahvé. Pero como dice aquí en la primera fila, ustedes son los de la primera fila. Dicen los de la primera fila, Jesús, porque Jesús, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Y qué es lo que, ahora que estamos en Navidad, cuál es uno de los nombres de Jesús? ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Él nos guiará por sus caminos. Dios mismo, dice Isaías, Yahvé, Emmanuel, nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Y eso me lleva a mí a Mateo 28, al final del libro de Mateo, cuando Jesús va a ascender a los cielos y tiene a sus discípulos y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Bueno, ¿y qué es lo que hace el César? ¿Qué es lo que hace el presidente Boric? ¿Qué es lo que hace Biden? ¿Tiene potestad? Cuando yo veo a mi Señor Jesucristo que dice: espérense, toda potestad me es dada a mí. Él es el emperador del cielo y de la tierra. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo, toda potestad me es dada a mí, en el cielo y la tierra. Por lo tanto, ustedes, las piedras vivas, mis seguidores, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Se fijan? Todas las naciones vendrán y le adorarán, porque de Sión, y él está a punto, está ahí, Jerusalén está a punto de irse, vendrán a adorar a Jesucristo, y de aquí saldrá la palabra a todas las naciones. Por lo tanto, ustedes, yo tengo autoridad, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y espérense un ratito. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Aleluya. No le da alegría, a mí me da mucha alegría saber que no le sirvo a un rey, a un emperador, a un presidente, a un congreso, a una autoridad terrenal. Yo le sirvo a mi Señor Jesucristo, que dijo que iba a estar conmigo todo el tiempo y me encomendó a mí y a ti y a todos los que somos sus seguidores a llevar su palabra. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia entre las naciones a muchos pueblos, dice, y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Cuando los primeros cristianos, en los primeros siglos de la iglesia, leían Isaías capítulo 2, decían: amén. Amén, decían ellos. Jesús ya ha venido, ya estamos en los últimos días, no participaremos en guerra, haremos del mundo un jardín. La guerra mata gente, las espadas matan gente, las metralletas y las pistolas matan gente. En cambio, la iglesia dice: no vamos a matar gente, vamos a transformar las armas de guerra en hoces, en rejas, de arado. Vamos a hacer del mundo un jardín. En los primeros siglos de la iglesia discutía mucho, sí, no, o sea, no era perfecta. Por ejemplo, Cristo era Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre, 50% Dios, 50% hombre, cuando tenía voluntad divina, cuando tenía voluntad humana, y estuvieron siglos discutiendo la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, la Trinidad. No se menciona la Trinidad en el Nuevo Testamento, pero los cristianos conversaron de eso. Bueno, es uno, son dos, son tres iguales, o uno es más que el otro, y discutían mucho, y al final se pusieron de acuerdo
acuerdo de un concilio y dijeron: creemos en 3 personas, un solo Dios. La Biblia fue creada, o el Nuevo Testamento fue terminado como en el año 400, pero 400 años discutiendo cuáles libros iban a quedar en el Nuevo Testamento o cuáles iban a desechar. Había mucha discusión, mucha diferencia de opinión, pero nunca discutieron sobre la guerra y la paz. Si tú preguntabas en la iglesia primitiva: ¿puede un cristiano ir a la guerra?, se iba a escuchar un rotundo no, no. Si hasta la pregunta es necia, dirían los mexicanos, si hasta la pregunta es tonta, no, ni preguntes. Los cristianos no vamos a la guerra, los cristianos no somos violentos, los cristianos no matamos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los humildes, pon la otra mejilla, lleva la carga una milla extra. Así que la iglesia no creía en la guerra. La iglesia no permitía que sus miembros fueran parte del ejército. Y si en algún momento te obligaban a estar en el ejército, estaba prohibido matar a alguien. Podían servir en cualquier otra área del ejército, pero nunca matar. Los cristianos no podían ir al circo romano a ver gladiadores. No podían ir a ver estas fiestas, estos espectáculos donde los leones se comían a los seres humanos, donde era un espectáculo morboso. Y a la gente le encantaba que fueran y metieran esclavos, y los osos y los leones y perros hambrientos batallaran contra esta gente, lo aplaudían, y el emperador les daba pan y les daba circo. Pan gratis, vayan a pasarlo bien. Los cristianos no iban al circo a ver esos espectáculos de gladiadores, estaba prohibido. ¿Cómo hacer un deporte que un tipo le pedía a otro tipo? Y hay otro deporte peor, ¿cómo se llama? Artes marciales. Bueno, artes marciales, pero no, el fútbol, hay que ya se pegan, se sale sangre y los ponen en una jaula. Bueno, Todo vale. todo vale. Qué triste, ¿no? Qué triste. Bueno, volvamos a la restauración de la iglesia primitiva, donde los cristianos primitivos decían: no, pegar, no, insultar, no, matar, no, nada de eso. No, nosotros no. ¿Por qué? Porque Isaías dijo que en los últimos tiempos los cristianos, los del pueblo de Dios, no se prepararían más para la pelea, para la guerra, ni nada de eso, sino que vamos a hacer del jardín, de la tierra, un jardín. Aquí les cuento algo. Fíjense que en la casa, en mi casa, de niño, había armas. Yo creo que todavía debe haber una pistola por ahí. Por lo menos yo conté 3. Y cuando yo empecé a conocer a Jesucristo, porque nos presentaron en la iglesia al Señor Jesucristo, pero uno va creciendo en conocimiento. Y cuando yo iba a entender que los cristianos no deberíamos tener armas, porque un arma, una pistola en la casa está hecha para matar, no para tirar al aire y asustar, está hecha para matar. Y entonces, bueno, al final creo que mi hermano se llevó una pistola y un primo se llevó un Winchester de la guerra del Pacífico, incluso, que mi abuelo tenía, pero que hay unas pistolas por ahí. Les confieso, yo tengo una pistola escondida. Y llevo 5 años tratando de fundir esa pistola. Y es una pistola chiquitita. Y yo quiero, con la fundición de esa pistola, hacer una palita o un rastrillo. Y como chiquitita me va a salir así un rastrillo, y lo quiero traer aquí, ponerlo aquí o en mi escritorio. Pero ¿saben ustedes que me ha costado tanto hacer eso? Uno, porque algunos me dicen: pero ¿cómo vas a fundir una pistola? Esa pistola es carísima, véndela, es una obra de arte. ¿Cómo la vas a fundir si tiene una cacha de no sé qué, de blanca, así como de marfil, no sé? Un día fui a ver con un carabinero y le expliqué, y me dijo: está difícil lo que usted quiere hacer, dijo, porque no sé si alguien le va a aceptar, tendría que ir a una fundición. He llamado a fundiciones por teléfono, y el otro día conocí, casamos a un primo de usted, prima de usted, la que casé. El esposo de ella es supervisor de una fundición. Y le dije: ven para acá, quiero contarte un plan que le conté. Y me dijo: no creo que se pueda hacer, dijo, porque en primer lugar
¿cómo yo voy a aceptar un arma? Si está inscrita, si no está inscrita, yo la voy a deshacer. Y bueno, algún día me va a resultar. Algún día, no sé, algunos tienen que ayudarse con fuego y la fundimos aquí en la cumbre. Y sacamos el hierro y hacemos lo que Isaías dijo, que convertiríamos nuestras armas en utensilios para cultivar la tierra. Desgraciadamente la iglesia cambió su creencia y por ahí, por el tiempo de San Agustín, empezaron a justificar la guerra justa, la guerra santa, hasta la cruzada. ¿Y hasta dónde hemos llegado? A propósito de cruzada, el Mundial de Fútbol, vi una foto de los ingleses, de los fanáticos del equipo inglés, que están en Qatar vestidos de cruzados, con la cruz aquí, vestidos de blanco y con la cruz, porque ellos van a ganar. ¿Se dan cuenta que es la ofensa al mundo musulmán de unos cristianos que van a sacarles pica y decirle, acuérdense que en la cruzada a ustedes los matamos, ahora en el fútbol también los vamos a matar? Eso no es producto de la iglesia primitiva. Eso no es producto de la profecía de Isaías. Eso es producto del ser humano que se desvía de los planes y propósitos de Dios y cambia de idea, y la enseña en la iglesia, al punto que llegamos a 2 grandes guerras mundiales entre cristianos de un lado, matando a cristianos del otro lado, en nombre del nacionalismo. ¿O acaso usted no cree que los alemanes, qué es lo que decían que eran? Cristianos. Y los ingleses que mataban a los alemanes, ¿qué es lo que eran? Cristianos. Y los estadounidenses que se metieron a la guerra con los australianos, ¿qué es lo que eran? Cristianos. Y los italianos que estaban a favor de los alemanes, ¿qué es lo que eran? Cristianos. Unos católicos, otros ortodoxos, otros protestantes, y entre todos se mataban. Es un asunto de no creerlo. Cuando el Señor dice que nosotros no debemos matar, sino que debemos dar vida. Versículo 5 dice, vengan ustedes los de la casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Ahora, ¿por qué estamos poniendo Juan 1? Porque al final dice Isaías, caminemos a la luz del Señor. ¿Ya? Diga, caminemos a la luz del Señor. Quédese con esa palabrita, la luz del Señor, y leamos esto. En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella, por la palabra, fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que había sido hecho. En ella, no, en la palabra, estaba la vida. Y la vida era... Y recién dijimos, caminemos a la luz del Señor. Y aquí dice Juan que en ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él, por Jesucristo, por la palabra que era la luz. Él, Juan, él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué venimos a hacer con esto? ¿Qué está haciendo esto aquí? Nos está diciendo que aquí, el 24, en la noche o el 25, vamos a poner una babuita, aunque sea una muñeca, un muñeco, pero vamos a recordar que la luz, que la palabra vino a este mundo y se hizo carne. Isaías dice, andemos, caminemos a la luz, y Jesucristo es la luz. Jesucristo es el Logos. Jesucristo es la eterna sabiduría de Dios. En Proverbios 8 dice que cuando Dios hizo la humanidad, construyó los cielos y la tierra, al lado de Él estaba la sabiduría. Y dice la sabiduría, yo estaba con Él desde el principio. Es una ejemplificación de Cristo, el Logos, la sabiduría eterna. Esa luz de la sabiduría de Dios brilla en las tinieblas. Siempre ha brillado.
Dios siempre ha estado con nosotros. De hecho, Pablo le dijo a los atenienses, en Él, en Dios, existimos, nos movemos y somos. Aunque no seas cristiano, aunque no vayas a la iglesia, aunque seas ateo, la luz de Dios a través de Jesucristo se refleja en la humanidad, en la creación. Brilla. Pero brilla principalmente en el pueblo de Israel, en la Biblia, en la ley, en los profetas. Y aunque el mundo está en la tierra de las tinieblas, este mundo está en las tinieblas, la luz está siempre presente. Y dice Pablo, no tienen excusa. Las tinieblas, dice Juan, no prevalecerán. ¿Y por qué somos tan pesimistas? Unos amigos a la casa, a ver, los de allá de Estados Unidos, y veníamos llegando de Chile y empezamos a hablar, adivinen de qué, de política. Y a mí se me ocurrió, me dice, oye, ¿tú qué piensas? Yo estoy optimista. ¿Pero cómo vas a estar optimista? Uy, se me viene la caballería encima. ¿Cómo vas a estar optimista? Mire, yo creo que el presidente Boris se ha moderado, no tiene mayoría en el Congreso, están conversando en la nueva... No, pero bueno, miren, yo como cristiano soy tremendamente optimista y positivo. No me queda de otra, porque yo sé en qué termina todo esto. Amén. ¿Y usted? Amén. Y entonces no se ponga pesimista, no se deprima. No, ¿por qué? Porque las tinieblas no prevalecerán. Es la promesa del profeta Isaías, es la promesa de Juan. Y la Navidad, de que se mira qué desgracia, Soledad. Y los que yo ayer los vi, yo te vi a ti, yo te vi a ti, yo te vi a ti, y vi a la Graciela, y también a ustedes que están allá atrás, porque esa camarita es la que espía, y los vi. Ya, pero no veía para allá, ahora veo, ¿qué es lo que hay? ¿Y por qué? ¿Y por qué no ponemos muchas cosas? ¿Por qué en Navidad ponemos luz? Porque nos recordamos que Jesucristo es la luz eterna de Dios. Es la luz eterna de Dios que llega a ser una vida humana, una guaguita, con ADN, con boquita, con pelito, con patitas, y que hay que cambiarle los pañales. La luz eterna, la sabiduría de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora esa sabiduría no brilla de una manera secreta o particular. Este asunto de tener una relación con Dios no es una cosa intelectual. Yo le doy muchas gracias por todos los estudiantes de Eclesia. Estamos estudiando, pero no se trata de estudiar, se trata de experimentar a Dios. Y cuando se trata de experimentar a Dios en el corazón, no en la mente, el corazón es el órgano espiritual donde nos habita Dios. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted está al otro lado. Usted es bendito, bendita de Dios. Bueno, estudie, a mí me gusta estudiar, estudie conmigo, pero lo que estamos tratando de hacer aquí en la iglesia es que usted tenga un encuentro con Dios, que usted tenga fe, que usted experimente a Dios, que usted lo sienta en su corazón, aunque no sepa quién escribió el Pentateuco, o quién era Habacuc, o cuándo se destruyó Jerusalén y los babilónicos y los asirios, que no sepa nada de eso. Usted tiene que procurar conocer que esta luz, la palabra de Dios, la presencia de Dios está en su corazón. Y la iglesia lo que tiene que hacer es darle a usted esas oportunidades. Algo está pasando. ¿Por qué la gente no llega a tiempo? ¿Por qué la gente no llega a adorar a Dios? ¿No será que la alabanza no es llamativa y dirán la gente, ¿por qué no llegan a las 11:30 a estas canciones que ni siquiera entiendo y además que ponen mal la letra y que el muchacho no se le entiende y que mejor llego terminadita la alabanza y ahí me quedo para escuchar la palabra de Dios? Pero ¿saben qué? Le estamos negando a la gente algo tan lindo como es la alabanza. Porque la alabanza es usted el que adora a Dios. Soy yo el que adoro a Dios de corazón. Yo soy el que siento la presencia de Dios. ¿Ya? No estoy estudiando, no estoy viendo la pantalla con la letra de la Biblia y no me están haciendo un estudio bíblico, no me están enseñando. En la alabanza yo estoy teniendo una conexión de amor con Dios. Profundiza esa alabanza tú.
que yo también la profundice, que me conecte con Dios, porque esas son las instancias en que la luz de Dios, Jesucristo que me habita en el corazón, hay cosas que la mente, hay razones que la mente no entiende, solamente las entiende el corazón. Repito, hay cosas que la mente no las entiende, solamente las entiende el corazón. Es posible que un domingo usted se vaya de aquí y el sermón ni media le hizo, no entendió nada, pero usted se fue con un fuego. Algo le pasó, pero usted no lo entiende aquí. Una palabrita, una canción, un tono del piano, una manera en que se sintió la presencia de Dios aquí, a usted le transformó. Amén. Y eso es lo importante, que la luz de Dios, el logo de Dios, que no brilla de una manera secreta, particular, intelectual, sino que ese Cristo que siempre estuvo con Dios y que luego vino al vientre de la Virgen María y llegó a ser un niño y que creció en Nazaret, que predicó en Galilea, que fue a Jerusalén, que fue crucificado y que resucitó para vida nueva, ahora promete estar aquí con nosotros. No hay ninguna manera, queridos hermanos, hermanas, que usted y yo podamos comprobar que el Cristo histórico existió. No hay manera. No podemos. Pero sí, una de las cosas que podemos comprobar, y yo lo testifico, y cada uno de ustedes debe testificar, es que Cristo vive en mi corazón. Amén. Y usted ha tenido experiencias en su vida, ¿verdad? Amén. Y usted las puede contar, puede ser 2 o 3, o puede ser una, no importa. Pero usted dice, yo creo porque yo he sentido a Jesús, Él está aquí. Él me ha respondido, Él me ha tocado. No te lo puedo explicar, pero así pasó. Jesús es la teología perfecta. Y no solo en palabras, lo que enseñó Jesucristo es la teología perfecta, porque Él es la perfecta luz de Dios. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él alumbra a todo hombre. A los cristianos no más. Ahí dice a todo ser humano. Y como decía el hermano Matamara, al decir hombre digo mujer. Al ser humano, Él alumbra a todo hombre. En un mundo de injusticia, en un mundo de idolatría, Jesucristo brilla. Ahora nosotros, al ver a Cristo, sabemos cómo vivir una vida recta. Ahora, porque nosotros ya la luz ya entró en nuestra vida. Ahora nosotros sabemos que Dios es como Jesús, que Dios siempre ha sido como Jesús, que no ha habido un momento en la historia en que Dios no haya sido como Jesús. No todo el tiempo lo supimos, pero ahora lo sabemos. Dios es como Jesús y vive en mi corazón. Y cuando vemos a Jesús también sabemos no solo cómo es Dios, sino cómo debe ser el ser humano completo. En el pesebre Dios se manifiesta como hombre. Le voy a dar un par de ejemplos. A la luz de Cristo, el narcisismo. ¿Qué significa narcisismo? Narciso fue el que se miró, ¿verdad? Era tan lindo Narciso, uy, soy tan hermoso, que se miraba en un pozo. Y se enamoró, era así un cachao, ¿verdad? Que se enamoró de sí mismo y se daba besito y en el espejo, bueno, ahí en el pozo, y se hundió y se ahogó. Narciso, esa es mitología griega. El narcisista es el que solo piensa en sí mismo. A la luz de Cristo, nosotros sabemos que el narcisismo es una distorsión del alma, porque en la vida de Cristo vemos la belleza del sacrificio. El cristiano no es narcisista. El cristiano es entregado, humilde y da todo el sacrificio por los demás. Y en el mundo todo se basa en uno mismo. ¿Cuánto narcisismo hay allí? En los programas de televisión, ¿cuánto narcisismo? En los matinales, ¿cuánto narcisismo? El verse bien. En el Facebook, en todo lo que es redes sociales, en los TikTok. ¿Por qué? Es eso de ser influencer. ¿Qué es lo que es narcisismo puro? Soy tan inteligente, soy tan bella, dice la mujer, que tengo que decirle a los demás cómo maquillarse, porque yo soy la única que sabe maquillarse. Yo soy la única que tiene el secreto de bajar de peso por la dieta verdadera. Entonces yo soy un influencer.
Eso es narcisismo puro. Y en la iglesia también existe. Yo soy el único pastor que le puede dar la verdad. Y predico tan bien que narcisismo puro. Y Jesucristo viene a decir, no. Sacrificio puro es cristianismo. A la luz de Cristo, otro ejemplo, el materialismo es una orientación equivocada del alma. Y en Cristo no hay dependencia del dinero. No hay avaricia en Jesús. Claro, sí necesitamos cosas, todos necesitamos cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el Señor? No se preocupen por lo que van a vestir, lo que van a comer. Cada día tiene su propio afán. Miren las aves de los cielos, miren las flores del campo. No cocen, no hilan, no fabrican, no. Y sin embargo mi Padre las viste y las alimenta. ¿Cuánto más ustedes, a ustedes? Y Jesús nos está dando otra orientación, no preocuparnos con las cosas materiales. Otro ejemplo, a la luz de Cristo, el nacionalismo, el etnicismo, el partidismo es odioso. A Dios no le gusta eso, a Jesús no le gusta que yo soy chileno, y que esté venezolano, y que esté gringo, y que esté negro, y que esté blanco, y que esté amarillo. Eso es odioso para Dios. Porque para Dios todos somos hijos de Él, creados a su imagen y semejanza. El etnicismo, el partidismo, derecha, izquierda, centro, ultraderecha, izquierda, eso no va con los cristianos. Cristo nunca dijo, yo solo aprecio a los blancos que se parecen a Dios, que Cristo debe ser más moreno que blanco, pero supongamos, y que son de la cultura occidental cristiana. No, Cristo nunca hizo eso. Cristo practicó la hospitalidad. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Vengan a mi mesa todos. Aunque fueran pecadores, Cristo se juntó con ellos. A la luz de Cristo, el camino de la violencia debe abandonarse, porque Cristo prefirió morir antes que matar. Hoces, reja de arado, antes de espada, de metralletas, de bombas. En las tinieblas se puede mirar el orgullo, la avaricia, el nacionalismo, la violencia. Y lo podemos ejemplificar en líderes, presidentes, primeros ministros, reyes, generales, políticos, y siempre va a haber un tipo arriba de un caballo que nos está diciendo yo soy mejor que tú. A la luz de Cristo podemos ver la fealdad de todo esto para ver la belleza de Jesús. Así que, mis queridos, termino con esto. Los faraones, los emperadores contemporáneos, no son la imagen de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Todo lo demás son la imagen misma de las tinieblas. Y tú y yo hemos visto la luz. Solo Jesús revela la belleza de Dios. Así que terminemos haciéndole caso a Isaías. Y creo que dijo Isaías al final: caminemos a la luz del Señor. Qué curioso, ¿no? Si yo le pido a usted ahora que cierre los ojos, ¿usted qué es lo que va a ver? Negro, oscuridad. Y resulta que eso es lo que necesitamos hacer para caminar a la luz del Señor. Cerrar todo afuera, porque estamos adictos a los ojos abiertos. Bueno, yo les voy a invitar a cerrar sus ojos. Señor, queremos dejar la adicción a mirar, a ver lo humano, lo que nos rodea, lo material, lo político. Queremos abrir los ojos a la luz de Cristo, que nos ilumina, que nos llena de su luz, que nos purifica, nos hace sentir su presencia aquí en el corazón. Señor, queremos caminar a la luz de tu rostro. Venga, subamos a la casa del Señor, la casa del Dios de Jacob. Su camino nos enseñará y andaremos en él. Porque de Sion saldrá la ley y la palabra del Señor. Hermanos, caminemos a la luz del Señor. Dejemos que el Señor ilumine nuestras tinieblas.